Ok, parece que ya. Esperemos que funcione. En la computadora mía todavía no veo que está funcionando. No sé si ya estoy en vivo o no. Pero parece que ya. Ok. Parece que ya estamos en vivo. Muy bien. Muy bien, ya son las 4. Lo que voy a hacer es, voy a comenzar a compartir la pantalla para todos los que se están conectando. Bueno, primero vamos a hacer una oración, yo creo. Disculpen que a veces esto se complica más de lo que uno esperaba, pero bien. Bueno, voy a poner mi cronómetro para saber que no me voy a pasar. Bueno, ya son las 4:02, así que vamos a comenzar con los que ya están. Lo bueno de esto es que el mensaje está grabado ahí en la nube de Facebook, así que todos los que no tuvieron la oportunidad de llegar al principio van a poder regresarlo cuando ellos tengan más tiempo, ¿ok? Así que bueno, los que están ya conectados, bienvenidos, que el Señor los bendiga. Ojalá que estén todos teniendo un feliz sábado bendecido en la presencia de Dios y de sus ángeles también. Voy a invitarlos ahí donde están a que tengamos una oración y pidamos al Señor de su bendición y sobre todo de su sabiduría, que es lo que más necesitamos cuando estudiamos su palabra. Así que vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, gracias Padre una vez más por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, de aprender estos temas que son tan importantes, de recibir palabras de ánimo, también palabras de sabiduría, palabras de entendimiento. Queremos pedirte que a través de este estudio nos guíes, nos enseñes la importancia de la profecía y de tus profetas y que nos muestres, Señor, lo importante también que es en nuestro propio contexto el comprender este tema. Ayúdanos, Señor, bendice a todos aquellos que están viendo a través de Facebook y también a través del programa de Zoom. Y permítanos, Señor, seguir creciendo en tu sabiduría y en tu gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Voy a compartir con ustedes el PowerPoint que preparé para esta presentación y que he titulado Creed en sus profetas. Así que ahorita lo van a ver ahí adelante. Ok. Muy bien. Vamos a mover esto para acá un poquito. Y ahí van ustedes a ver la presentación de... Perdón. Ok. Ahí van a ver ustedes la presentación, la portada, Creer en sus profetas. Este es el tema que decidí preparar porque creo que este tema es muchas veces mal entendido por muchos de nuestros miembros, por muchos también de las personas que miran a la iglesia adventista como un culto, y es precisamente por la idea que tenemos en cuanto a los profetas. ¿Okay? Así que espero que hoy este tema quede lo suficientemente claro para comprender que Dios realmente está dirigiendo esta iglesia y que nuestro movimiento es un movimiento profético. Así que vamos a comenzar primero con lo que dice el libro de Apocalipsis. Este es un pasaje muy, muy conocido entre nosotros. Está en Apocalipsis 14:12. Note lo que la palabra de Dios dice. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen la fe de Jesús. ¿Ok? La Biblia nos dice aquí que en el final del tiempo, cuando la persecución y la tribulación esté sobre los creyentes y sobre el mundo entero, la Biblia dice que va a haber un grupo de personas que se va a mantener firme. Y la descripción de este grupo de personas que se mantiene firme está aquí identificado. Uno es, este grupo de personas es un grupo que guarda los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos del libro de Éxodo capítulo 20, que son realmente, los mandamientos son un resumen realmente del gobierno de Dios. Así que, por primer punto, ellos guardan los mandamientos de Dios, y el segundo dice, tienen la fe de Jesús. Ahora voy a mostrarles otro versículo que dice básicamente lo mismo con un poquito de diferentes palabras. Este está un poquito antes, en el libro de Apocalipsis también, capítulo 12, versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y note usted también, los que guardan los mandamientos. Ahora, para todos los que tal vez son nuevos un poquito en la profecía, el dragón, según Apocalipsis capítulo 12, representa a Satanás. El dragón es una descripción simbólica de quién es Satanás. El dragón, dice, se llenó de ira y fue contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La mujer es un símbolo para la iglesia. Y dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Esa palabra resto puede también ser traducida como el remanente, es decir, un grupo pequeño que queda en el final del tiempo. El dragón, Satanás, está enojado contra la mujer que es la iglesia de Dios. Por tanto, va y hace guerra contra sus descendientes, contra el remanente de esa iglesia. ¿Ok? ¿Y quién es el remanente? La Biblia nos dice, son los que guardan los mandamientos y además dice ahí, tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ok? So, estas dos características son las que definen al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, cuando nosotros queremos comprender qué significa el testimonio de Jesucristo, usualmente vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Vamos a leerlo. Apocalipsis 19, 10 dice, el testimonio de Jesucristo o de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Ok? Entonces, note usted, el grupo, el remanente de Dios, el pueblo de Dios del tiempo del fin cumple con dos requisitos principales. Uno, guardan los mandamientos de Dios, y el segundo, tienen el testimonio de Jesús, que Apocalipsis 19 dice es el espíritu de la profecía. En otras palabras, el pueblo del tiempo del fin debe tener en su medio el don profético. El espíritu de la profecía es parte de la iglesia remanente del tiempo del fin. ¿Ok? Ahora, nota lo que dice el libro de Proverbios respecto de eso en el versículo 18 del capítulo 29. Dice, donde no hay revelación, otra palabra para eso es visión o profecía, dice ahí, el pueblo se desenfrena. Es decir, que la revelación de Dios para su pueblo es necesaria para que el pueblo de Dios tenga dirección. Y el Señor durante toda la historia, desde el principio hasta nuestro tiempo, siempre ha dirigido a su pueblo con la profecía, con las visiones. ¿Ok? Ahora, no quiere decir que todo aquel que tiene visiones y que se dice ser profeta, es profeta realmente. ¿Ok? Por eso es necesario que nosotros estudiemos estos temas para que comprendamos cómo identificar a los verdaderos profetas de Dios. Ahora, déjenme les digo esto. En esta presentación no me voy a enfocar específicamente en los detalles que definen a la profeta. La presentación de esta tarde se va a encargar de mostrarnos a través de una secuencia bíblica que el profeta verdadero es parte de esta secuencia bíblica, es parte de ¿cómo se puede decir? De una repetición que Dios utiliza, de un ritmo bíblico. Ahora que sigamos con el estudio, ustedes van a comprender exactamente lo que trato de decir.
Malaquías, el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6 nos dice lo siguiente. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Ok? Muy simple, la Biblia nos dice que Dios es el mismo hoy y siempre. Dios no cambia. Y también el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, Dios es consistente, su carácter siempre es el mismo, no es como tú y yo, no es como aquellas personas que un día se levantan contentos y 2 horas más tarde están enojados. No es como aquel que te dice sí y después 2 horas más tarde te dice que no. No es como aquel que un día decidió hacerte una promesa y que 2 días después te falla. Dios, la Biblia dice que es el mismo, Él no cambia, Él no nos falla. Por eso es que nosotros podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros miramos al Señor Jesucristo, la Biblia dice que nosotros podemos vivir la vida de Jesús. Es decir, podemos ser cambiados en el mismo carácter que Jesucristo tiene. Y podemos ser también consistentes en nuestro propio tratar con las personas. ¿Ok? Bueno, si Dios es consistente, la Biblia nos dice en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que esta es la manera que Dios revela su mensaje a su pueblo. Dice, Dios no hará nada, o Jehová no hará nada, sin que revele sus secretos a quién, a sus siervos los profetas. Entonces, este es el principio que vamos a utilizar. Cuando Dios quiere revelar a su pueblo verdad, el Señor utiliza a sus profetas. Y es verdad que tenemos la palabra de Dios para que nos guíe. Ahora vamos a mostrar ahora sí cómo Dios es consistente a través de la línea profética. ¿Okay? Dios ha hecho esto para que nosotros podamos comprender en qué profeta podemos confiar. Nota ahí en tu pantalla que tengo escrito ahí 5 niveles de salvación en la historia. ¿Okay? Dios ha salvado a su pueblo en diferentes maneras, pero siempre siendo consistente en la manera que lo hace. El primero, el diluvio. ¿Okay? Durante el diluvio, perdón, o antes del diluvio, Dios mandó un mensaje a su pueblo para que fuera salvo. Después, el éxodo. ¿Okay? Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Después, el exilio. Durante 70 años, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y la Biblia dice que después de 70 años, Dios sacó a su pueblo de Babilonia para reconstruir Jerusalén. Después, hay otra profecía en el libro de Daniel, el capítulo 9, llamada la profecía de las 70 semanas o los 490 años. ¿Okay? No vayamos a confundir el número 3 con el número 4, porque el 3 son 70 años. La profecía el número 4 es la profecía de las 70 semanas. Estos son 490 años. ¿Okay? Son diferentes profecías. Y finalmente, la profecía de los 2300 días, que ya hemos aprendido anteriormente que cada día en tiempo profético simboliza un año. ¿Okay? Vamos a mostrar cómo a través de estos 5 puntos, el Señor muestra que es consistente en cómo muestra su salvación. Vamos a ver el primero. El primer nivel, el diluvio. El diluvio es una profecía de tiempo indefinido. Sin embargo, también podemos decir que es una profecía que quizás duró 969 años. Ahora, ¿por qué decimos eso? Muy, muy interesante. La palabra de Dios nos dice que Enoc fue el padre de Matusalén. ¿Okay? Matusalén, según el registro bíblico, es el hombre que más tiempo ha vivido en la historia de la humanidad. La Biblia registra 969 años. ¿Okay? La Biblia dice que Enoc era un profeta de Dios. Un profeta revela lo que va a pasar en el futuro. Matusalén era el hijo de Enoc. El nombre de Matusalén en realidad es una descripción de una profecía. ¿Por qué? Porque la palabra Matusalén en realidad significa cuando él muera, entonces vendrá. Cuando él muera, vendrá. ¿Qué quiere decir esto? Enoc sabía acerca del diluvio y de la destrucción del diluvio. Por tanto, él puso a su hijo un nombre basado en el conocimiento que él tenía de la profecía. ¿Por qué? Porque cuando Matusalén muere, después de 969 años de vida, el diluvio viene y destruye a la humanidad. Es decir, esta es la consistencia que Dios utiliza, ¿ok? Antes de que Dios mande un juicio al mundo,
el Señor manda a un profeta para que advierta de la inminente destrucción. Es decir, que si Dios es consistente de esta manera, tiene que mandar un profeta al principio para advertir de la destrucción y también tiene que mandar otro profeta justo en el cumplimiento de la profecía. Esta es la manera que Dios va a actuar durante estos diferentes niveles de salvación. Ahora, ya les dije, Dios tiene que mandar un profeta al principio y después un profeta justo en el cumplimiento de la profecía. El diluvio. ¿Qué profeta Dios mandó al principio? Ya lo había dicho. Enoc, en el libro de Judas, versículo 14, perdón. La Biblia nos dice que Enoc era un profeta. Y aunque Judas 14 nos habla de la profecía acerca del tiempo en que Dios va a venir por segunda vez, la Biblia nos declara que Enoc era un profeta, básicamente. Entonces, Enoc, poniendo ese nombre a Matusalén, declara que la destrucción viene. Ahora, si Dios es consistente, tiene que mandar también un profeta justo en el cumplimiento de esta profecía. ¿Quién es el profeta que Dios mandó? Evidentemente, lo vemos en Génesis capítulo 7, versículo 11. Noé es el profeta que Dios mandó en ese tiempo. Dice ahí, en el año 600 de Noé vino el diluvio. ¿Ok? Y nosotros sabemos que Noé profetizó acerca de esto, porque la Biblia nos dice que 120 años Noé profetizó acerca de la inminente destrucción de la tierra. ¿Ok? Entonces note, otra vez lo voy a repetir porque es muy importante que nosotros comprendamos este patrón que Dios cumple. Dios manda un profeta para advertir de la destrucción inminente y después, justo al cumplimiento de la profecía, Dios manda otro profeta. Vamos a ver el siguiente. El segundo nivel es el Éxodo. Recuerden que la Biblia nos dice que esta profecía duró 430 años, ¿ok? El pueblo de Dios fue afligido durante 430 años, no necesariamente en Egipto, pero el pueblo de Dios fue cautivo, fue afligido durante 430 años. Eso es lo que la profecía nos dice. Si Dios es consistente, tiene que mandar un profeta al principio de la profecía y luego en el cumplimiento de la profecía. ¿Quién fue el profeta que mandó para advertir de eso? La Biblia nos dice acerca de Abraham en Génesis 15, 13. Dios dijo a Abraham que la simiente de él, es decir, sus descendientes, iban a ser afligidos. Esta profecía comienza en el 1880 antes de Cristo. De ahí 430 años, Dios tiene que mandar un profeta justo al cumplimiento de la profecía. ¿Quién fue aquel profeta que Dios mandó para el cumplimiento de la profecía de los 430 años? Muy simple. Oseas 12:13 nos habla acerca de Moisés. Moisés liberó al pueblo de Dios de la servidumbre de Egipto. Entonces, note usted, Dios manda a un profeta para advertir de la profecía, al comienzo de la profecía, y Dios manda a otro profeta al cumplimiento de la profecía. ¿Ok? Vamos al siguiente, el tercer nivel, el exilio. Esta es una profecía que dura 70 años. ¿Ok? Esta profecía duró 70 años. El pueblo de Israel, por su desobediencia, fue llevado cautivo hasta Babilonia y ahí pasó 70 años hasta su liberación. Ahora, si Dios es consistente, Dios necesita mandar un profeta al principio de la profecía y después un profeta al cumplimiento. ¿Cuál es ese primer profeta? Bueno, es sencillo. Jeremías en el capítulo 25, versículo 11, nos dice que Jeremías habló al pueblo de Israel acerca de esta cautividad. De hecho, Jeremías advirtió al pueblo que si no se arrepentían, el Señor iba a permitir que un rey del norte viniera y destruyera Jerusalén. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Nabucodonosor, el rey del norte en ese tiempo, vino y destruyó Jerusalén, llevó cautivos a los israelitas hasta Babilonia. Después de 70 años, Dios manda a otro profeta para justo en el cumplimiento de la profecía. ¿Quién es ese otro profeta? Ese cumplimiento está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 2, y también en el capítulo 10. En el año 536, Daniel estudia la profecía de Jeremías. Usted lo puede leer ahí en el capítulo 9 de Daniel. Daniel, la Biblia nos dice que Daniel estaba estudiando el libro de Jeremías porque quería comprenderlo. Y nos dice que quería entender la profecía de los 70 años. El pueblo de Dios entonces regresa a casa dirigido por Zorobabel. ¿Ok?
Este fue el líder que llevó el primer grupo de la cautividad fuera de Egipto. Entonces, Dios es consistente hasta aquí. Manda un profeta al principio y después un profeta justo en el cumplimiento. Vamos con el siguiente. El cuarto nivel, la profecía de las 70 semanas. Nosotros sabemos que 70 semanas son 490 años, aunque aquí está 483. Ahorita voy a explicar por qué. ¿Okay? Aunque la profecía completa son 490 años, la razón por la que puse 483 es porque justo en ese tiempo Dios manda a un profeta para el cumplimiento, justo en la parte final del cumplimiento de la profecía. ¿Okay? Ahora, para algunos de ustedes que no comprenden acerca de las 70 semanas, la Biblia declara que 70 semanas, obviamente, son 70 semanas de 7 días, 7 por 7, okay, o 70 por 7 son 490 días. Y la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 4 y versículo 6, nos dice que cada día simboliza un año, ¿ok? Entonces, estos 490 días son 490 años, ¿ok? Ahora, ¿quién Dios manda al principio de la profecía de los 70 semanas? Bueno, el primero que habla acerca de esta profecía es Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. La Biblia nos dice ahí justamente que el comienzo de esta profecía es con el decreto de construir Jerusalén, que es en el año 457, el que tenemos justo ahí. Es decir, mis hermanos, que Dios hasta ahora es consistente. Dios manda antes de traer un juicio, antes de que la profecía venga a su cumplimiento, Dios manda a un profeta al comienzo y ahora Dios tiene que mandar un profeta justamente para el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas o en este caso justo cuando se iba a llegar a los 490, en el año, justo al final. Mateo 3.2 al 27, Mateo 3.2, perdón, nos dice que en el año 27 después de Cristo, ahí puse Juan el Bautista, hermanos, discúlpeme, no es Juan el Bautista necesariamente el que dijo eso, aunque no lo dudo que lo pudo haber dicho, pero este versículo, hermanos, en Mateo 3.2 es un versículo que habla acerca de Cristo mismo. La Biblia nos dice que Cristo también era un profeta. Cristo tal vez haya sido el mayor profeta de toda la historia. Cristo profetizó todo el capítulo de Mateo 24, que es una profecía completa y nos habla acerca de los eventos finales. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, es que cuando Jesús comenzó su predicación, la Biblia dice que este fue el mensaje de Jesús. La Biblia dice que Jesús predicó, el tiempo es cumplido. Ahora, ¿cuál tiempo que es cumplido? El de la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque en el año 27, que es el año 483, la Biblia declaraba que en ese día el Mesías iba a aparecer. La palabra Mesías es la palabra hebrea para ungido, ¿ok? La palabra hebrea para ungido. La Biblia nos dice en el libro de Hechos que Cristo fue ungido cuando fue bautizado. Es decir, que la Biblia nos decía tiempo antes que en el año 483 de la profecía, Cristo iba a ser ungido o bautizado. En el año 27 entonces de nuestro tiempo, Cristo fue bautizado exactamente en el cumplimiento de la profecía. Al final de la profecía de las 70 semanas, nosotros sabemos que en ese año fue Esteban el que fue apedreado y con eso da cumplimiento al total de la profecía. ¿Ok? Ahora, eso no es realmente lo importante, el enfoque de esto. El enfoque es que Dios manda en su consistencia primero un profeta para advertir acerca de las 70 semanas de la profecía y luego justo el cumplimiento manda otro profeta, un segundo profeta. Ahora vamos a la segunda parte, hermanos, o más bien vamos a la última parte de los niveles de salvación. Y usted ya lo había visto anteriormente, este es el quinto nivel, la profecía de los 2300 días. ¿Ok? Esto es muy importante, hermanos, no porque yo lo diga, pero porque está en la Biblia. 2300 días, evidentemente, son 2300 años. ¿Ok? Si Dios es consistente, Dios tiene que mandar un profeta al comienzo de la profecía y Dios tiene que mandar un profeta para el cumplimiento de la profecía.
¿Quién fue ese profeta al principio, hermanos? Bueno, si usted es un estudiante de la profecía, usted se dará cuenta que los 2300 días aparecen en el libro de Daniel, capítulo 8 y versículo 14, donde la Biblia nos dice que hasta 2300 años o días el santuario sería purificado. Esta es una profecía de Daniel. Daniel es el primer profeta que Dios manda a hablar acerca de este cumplimiento profético al principio de la profecía. Ahora, si Dios es consistente, Dios tiene que mandar a alguien justo en el cumplimiento de los 2300 años. Ahora, ¿cuándo es el cumplimiento de los 2300 años? Hoy no vamos a hacer un estudio descriptivo de esta profecía. Si usted quiere aprender un poquito de esto más, en el muro, y también me parece que en mi página, hay un estudio completo de los 2300 años y de Daniel capítulo 8 que cubre todo esto. Pero la profecía comienza en el año 457. Lo único que usted tiene que hacer es agregar 2300 años a 457 y va a llegar al año 1844. Ahora, esto es lo interesante de este estudio. Si Dios es consistente en la manera que ha trabajado en las diferentes profecías, quiere decir que alguien debe responder al llamado profético alrededor del año 1844, porque este es el cumplimiento de la profecía de los 2300 años, alrededor de los 1800 años. ¿Quién podría ser? Ahora, esto es muy interesante, mis hermanos, porque vamos a regresar un poquito. No sé si usted sabía esto, pero durante el comienzo del siglo XIX, ¿ok? Los 1800, hubo un gran despertar religioso. Recuerden que en 1798 el papado había recibido una herida mortal. El papa fue llevado cautivo por uno de los generales de Napoleón. Entonces la gente comenzó a estudiar detenidamente la profecía porque sabían que eso tenía que haber un cumplimiento profético para eso. Cuando la gente comenzó a hacer eso, hubo un despertar religioso muy grande entre los cristianos de ese tiempo. La profecía comenzó a ser entendida mucho más profunda, pero también muchos comenzaron a ser confundidos por la profecía, no porque Dios es un autor de confusión, pero porque ustedes saben que los hombres han puesto su interpretación en muchas de estas cosas. Bueno, al comienzo de este siglo, en los años 1800, hubo muchos movimientos. Uno de los movimientos es el comienzo del movimiento espiritista, ¿ok? En los años 1800. ¿Será ese el profeta que Dios mandó para ese tiempo, el espiritismo? Obviamente no, no es no es el caso. Ahora, hay otra cosa también. Justo en este cumplimiento profético, en estos años, perdón, también el movimiento de los testigos de Jehová emerge. ¿Okay? Con su fundador, Russell, el fundador de los testigos de Jehová también. ¿Será entonces que los testigos de Jehová son el pueblo o es el Russell, el profeta indicado para el cumplimiento de esta profecía? Hay otro movimiento que también surgió en este tiempo, es el movimiento de los mormones. ¿Okay? Para los que no sabían, en 1844 Joseph Smith o José Smith, en ese año, 1844, es el año que él muere. Ahora, muchos han pensado que entonces, cuando nosotros vemos el cumplimiento profético y la consistencia de la manera que Dios salva, podemos entonces creer que son los mormones o es el fundador de la iglesia de los mormones, el profeta de nuestro tiempo. Ahora, para entender quién es el profeta que Dios ha mandado para este tiempo, ¿okay? La manera que Dios es consistente trabaja de una manera muy clara. El profeta que Dios manda al principio de la profecía necesita hablar de la profecía. Es decir, que la profecía que es predicada necesita ser dada por el primer profeta. Lo que quiere decir que el profeta que viene al final, el requisito que debe cumplir es que este profeta también hable de la profecía del cumplimiento de los 2300 días, de la purificación del santuario, del juicio de Dios. Hermanos, todavía hasta este momento no he encontrado ningún otro profeta más que
uno solo. Uno solo que cumple con esta manera consistente de Dios de mostrarnos quién es su profeta. Ahora sí, ¿ha bendecido Dios a la iglesia adventista con el don profético? Hermanos, por este estudio que acabo de darles, es una de las confirmaciones más profundas que tengo de cómo Dios ha trabajado a través de la historia y ha conducido a nuestro pueblo hasta este momento. Dios ha sido consistente y ha mandado a su siervo para predicar acerca de este cumplimiento profético de los 2300 años de la purificación del santuario. Su nombre es Elena White. ¿Okay? Muchos de ustedes quizás es la primera vez que escuchan este nombre, pero como adventistas del séptimo día creemos que ella recibió el don profético. Otra vez, no porque creamos emocionalmente que ella lo recibió, no porque ella dice que recibió el don profético, no porque ella recibió muchas visiones, es porque ella cumple con el patrón profético que les acabo de mostrar. No solo eso, pero también cumple con la descripción de un profeta verdadero. Ahora, recuerden que esa descripción no es el estudio de esta tarde, pero quería mostrarles eso. Ella recibió más de 2000 visiones proféticas y sueños. Ella escribió alrededor de 50 libros y muchos más han sido traducidos y muchos comentarios han sido expandidos. Ella ha sido leída en 3 continentes, posiblemente en más, porque esta presentación fue preparada hace varios años, pero ella escribió más de 100,000 páginas, más de 100,000 páginas. Muy prolífica, sin ninguna educación universitaria. Ella escribió libros como El deseo de todas las gentes, que es considerado una de las obras más hermosas de la vida de Jesús, incluso es parte de la librería del Congreso de los Estados Unidos. Paul Harvey, que es uno de los radiodifusores más importantes que ha tenido los Estados Unidos, dijo esto en el año de 1897. Dice, las mujeres han sido reconocidas en los sellos postales de los Estados Unidos durante más de 100 años, comenzando con una mujer que no era estadounidense, como la reina Isabel en 1893. Desde entonces se ha reconocido a 86 mujeres, desde Martha Washington hasta Marilyn Monroe. También muchas escritoras tales como Louisa May Alcott, Emily Dickinson, Willa Carter y Rachel Carson. Pero yo puedo nombrarles una escritora estadounidense que jamás ha sido reconocida de esta forma, aun cuando sus escritos han sido traducidos a 148 idiomas. Otra vez, esto hace algunos años. Pero por sobre Marx o Tolstoy, sobre Agatha Christie y aún más que William Shakespeare. Recién ahora el mundo está llegando a apreciar sus recomendaciones para una salud física y espiritual óptima. Y dice él, usted no la conoce, propóngase conocerla. ¿Ok? Quiero decirle que los escritos de esta profeta, aunque yo no lo sabía en el tiempo que comencé a leer, cambiaron mi vida profundamente. Esto no ha reemplazado el estudio de la palabra de Dios. Ahora, mucho más que antes, estudio la palabra de Dios gracias al deseo que estos escritos pusieron en mi corazón. Dice, por medio de esta mujer simple, Dios revivió un mensaje bíblico sobre la salud y la nutrición y dio consejos para lo que todavía estaba muy en el futuro. Por ejemplo, antes de que se conociera el colesterol, Elena White recomendó evitar por completo la carne y usar aceite vegetal. ¿Okay? Ahora voy a decir algo sencillo, ¿okay? Porque hay gente que va a ver esta presentación y que por supuesto va a tener muchas dudas respecto a lo que se dice en cuanto a Elena White. Voy a hacerte una pregunta si tú tienes esa duda, ¿ok? Porque es la pregunta que yo he hecho a muchas personas y todavía no han contestado, porque creo que no hay contestación. Muchas personas creen esto. Muchas personas creen que la razón por la que Elena White escribió estos mensajes es porque simplemente los copió de otras personas que sabían. Ahora, hay una cosa que es verdad respecto de esto. Ella muchas veces citó y otras veces simplemente tomó material de otros libros, ¿ok? Ahora, esta es la cosa interesante de ella. Ella, sin lugar a duda, tomó consejos de otros doctores. ¿Ok? Eso creo que no debe estar en tela de juicio. Sin embargo, esa es la pregunta que yo siempre hago. Aun si ella copió sus libros, ¿ok? Los libros de los doctores del pasado, ¿cómo es que ella supo qué cosas copiar
y qué cosas no copiar. ¿Cómo es que ella solamente copió aquello que era bueno y que la ciencia hoy reconoce como verdadero? ¿Cómo es que no copió los consejos que estaban erróneos? ¿Cómo es que ella supo solamente extraer las cosas que eran buenas si ella no tenía ni siquiera un conocimiento de doctorado? ¿Cómo es que supo distinguir entre lo bueno y lo malo? Ahí es, mis hermanos, donde yo considero que Dios estaba guiando su ministerio. Antes de que los médicos supieran el efecto del sodio sobre la presión arterial, ella escribió sobre los beneficios de limitar el consumo de la sal. En un tiempo cuando el pan hecho de harina blanca se consideraba como una innovación maravillosa, ella insistió que los granos integrales brindaban una nutrición superior. Los médicos aún solían realizar intervenciones quirúrgicas sin lavarse las manos. Practicaban sangrías a los enfermos. De hecho, uno de los presidentes de los Estados Unidos, George Washington, murió como consecuencia de eso. El doctor estaba aplicando una sangría, es decir, estaba quitándole sangre porque ellos pensaban que esa es la manera que podían desinfectarlos. Lo que no sabían es que los estaban debilitando más. Y la hermana White, en este tiempo, hace más de 100 años, ya decía que eso no era una práctica correcta. ¿Cómo es que ella sabía más que el doctor de George Washington, el presidente de los Estados Unidos? Mucha gente, muchos doctores recomendaban el uso del tabaco y el alcohol para mejorar la salud. Muchos doctores de la época. Ahora, ¿cómo es que la hermana White, sin conocimiento médico, supo que esos consejos eran erróneos? ¿Cómo es? ¿Cómo supo de qué doctores copiar y qué doctores no copiar? Evidentemente, hermanos, tenemos que llegar a la conclusión de que un poder más grande que su poder estaba dirigiendo sus pasos. La mayoría de la gente pensaba que el aire de la noche era peligroso. Los doctores pensaban eso, hermanos, por lo que la gente solía dormir con habitaciones cerradas, sofocantes y contaminadas por el humo, especialmente si ellos fumaban. El tabaco aún era considerado terapéutico para algunos cuando Elena White lo identificó como un veneno que podía llevar al cáncer y a otras enfermedades. Ella se dio cuenta, antes de que los médicos lo hicieran, que tener sobrepeso era perjudicial para la salud y que podía acortar la vida. Sus creencias sobre igualdad racial también se adelantaron a su tiempo. Dios, dice ella, ha creado al hombre como un agente moral libre, sea blanco o negro. La institución de la esclavitud quita eso y permite que el hombre ejercite sobre sus prójimos un poder que Dios jamás le ha otorgado y que pertenece tan solo a Dios. Ella también era una persona que luchaba sobre la igualdad racial. Hermanos, gracias a la dirección profética que Elena White tuvo, muchas de estas instituciones médicas se han construido, como el Centro Médico de la Universidad de Loma Linda, en Loma Linda. Así que Segunda de Crónicas 20:20, ese está en inglés, hermano, no traduje esto, pero es el título que tenemos la presentación. La Biblia dice, cree en el Señor tu Dios y serás establecido. Y luego dice, cree en sus profetas y serás prosperado. Hermano, sin lugar a duda, creo yo que debemos considerar este mensaje que el Señor nos ha dado a través de esta mensajera muy seriamente. Aun si tú todavía tienes dudas acerca de esto, te recomiendo que leas sus escritos con oración y medites en ellos profundamente. Hasta ahora, estos han sido parte de mi dirección y, y han sido una bendición para mí y para mi familia también. Han hecho la diferencia en muchas áreas. Y no es que ella tenga un concepto diferente de la Biblia. Ella simplemente es una ancla que nos lleva una vez más a la palabra de Dios. Así que te recomiendo que sigas estudiando la palabra de Dios y que puedas tomar el tiempo también para leer esos escritos. Que el Señor te bendiga y que siga mostrándonos cada día más acerca de su palabra. Vamos a hacer una oración. Voy a parar de compartir este video para hacer una palabra de oración, ¿ok? Y después vamos a terminar. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, te doy muchas gracias por la oportunidad que me has dado de compartir este mensaje. Señor, queremos pedirte que tú nos enseñes a comprender tu palabra de una manera profunda. Que nos enseñes, Padre, acerca del don profético,
y nos muestres, Señor, la veracidad de tu palabra, que nos enseñes a establecer tu palabra como, como un fundamento que defina qué es lo verdadero de lo falso. Señor, guíanos a través de nuestro estudio bíblico, de nuestro estudio personal. Habla a nuestro corazón y a nuestra mente. Te pido, Señor, que nos des un lindo sábado y que nos sigas guiando siempre. En el nombre santo de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un feliz sábado. Nos vemos luego. Vamos a terminar aquí.